Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este seminario híbrido online y, por supuesto, a quienes están presentes hoy día en esta sala. El Centro de Riesgo y Seguros de la Universidad Católica, en conjunto con el Foro Constitucional de la Universidad, se ha propuesto organizar dos seminarios que tienen por objeto abordar temáticas que están directamente relacionadas con el riesgo o contingencias de distinta naturaleza, particularmente con la norma del artículo 44 de la propuesta de Constitución referido al derecho a la salud y al bienestar integral, por una parte, y por otra parte del artículo 45, que hace referencia al derecho a la seguridad social. En este sentido, creemos muy interesante poder analizar este texto del artículo 45, evidentemente en concordancia con el artículo primero de la propuesta constitucional, que señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho, y en su inciso segundo, que señala que se constituye como una república solidaria, para luego entender en el artículo 45 que toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Señala el texto que la ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia y de capacidad para el trabajo. En particular, asegurará la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidado. El Estado define la política de seguridad social. Esta se financiará por los trabajadores, trabajadoras, empleadoras y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Y finalmente el artículo termina en su inciso numeral número 4, disponiendo que las organizaciones sindicales y empleadores tienen derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en las formas que señala la ley. Para eso tenemos a dos destacados profesores de nuestra universidad que nos acompañan para hacer un análisis de esta norma. En primer lugar, María José Saldívar, ella es abogada y licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en Derecho, evidentemente, profesora de Derecho de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad del Desarrollo, fue ex superintendente de Seguridad Social, es subsecretaria de Previsión Social y ex ministra de Trabajo y Previsión Social, hoy consultora en temas previsionales y además es profesora asociada al Centro de Riesgos y Seguros de la Universidad Católica. Por otra parte, el profesor Hugo Cifuentes Lillo es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor asociado adjunto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Católica, delegado en Chile de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, presidente de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía y miembro de la Comisión Asesora Presidencial de la Reforma del Sistema de Pensiones, Comisión Bravo. Sí, ¿sí? Conocida como Comisión. Conocida Comisión Bravo, y también es profesor vinculado al Centro de Riesgo y Seguros de la Universidad Católica. Vamos a partir con el profesor Hugo Cifuentes. Le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a partir, bueno, primero agradecer la invitación. Trabajar con el Centro de Seguro es motivo de mucha satisfacción para mí, además compartir una mesa con la profesora Saldívar es un gusto. Hemos tenido tantos momentos de trabajo juntos, con diferencias y cercanía, que a lo mejor van a surgir en esta conversación, pero esa es la idea en este trabajo, y agradecerle a Roberto Ríos, nuestro jefe aquí, por esta oportunidad de poder presentar lo que nosotros estimamos que hay en los artículos que está proponiendo la Convención Constituyente. Pero yo quisiera, si ustedes me permiten, traer una presentación y quisiera partir con algo que contextualice. Entonces voy a ocupar quizás la mitad del tiempo en un punto de contextualización.
Porque yo me pregunto, ¿cómo se vinculan en la propuesta de la Convención Constituyente la seguridad social? ¿Cómo está recogida en ella? Pero para eso, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en claro algunas cuestiones que me parecen relevantes. Primero, que la seguridad social es un conjunto de normas, principios e instituciones que son de ordenación estatal. Debo decir que la palabra ordenación estatal, que está señalada ahí, quiere decir que es el Estado el obligado en materia de seguridad social. Aunque en Chile digamos que el sistema de capitalización individual es privado, que las ISAPRES son gestionadas por los privados, que las compañías de seguro otorgan pensiones de renta vitalicia, eso no hace que nuestro sistema de seguridad social sea privado. Nuestro sistema de seguridad social es establecido por el Estado. Ahí le corresponde la creación, ordenación, regulación del sistema de seguridad social. Enseguida, por supuesto, dirigido a proteger a las personas, pero cuando digo eso tan obvio, lo que quiero decir es que es a todas, sin distinción de ningún tipo, sean nacionales o extranjeros, cada uno en su situación y respecto de cada régimen en especial. Hay, frente a alguna duda que surgiera en algún presente u oyente respecto a cuando digo todas, estoy pensando de que tenemos que tener claro de que es una obligación del Estado garantizar la seguridad social a todos. Enseguida, lo que se protege son estados de necesidad que nos causan determinadas contingencias sociales, que el constituyente, a través de la mano del legislador, nos va a definir cuáles son. A veces el constituyente la expresa, podría no expresarla. Y los convenios internacionales, los acuerdos internacionales se van a encargar de señalar cuáles son ellas y qué está pasando con ellas en una seguridad social que tiene más de 100 años, o si son las mismas contingencias o hay variaciones. Las prestaciones, lo que se otorga son transferencias y prestaciones de contenido económico. Por consiguiente, no se puede mirar la seguridad social si no es con un fuerte componente económico. Por tanto, disociarla de la situación económica de un país es bien complejo, por decirlo de alguna manera. El financiamiento puede ser contributivo o no contributivo, o sea, cotizaciones y mecanismos en que el Estado es el que provee los recursos para el financiamiento de la prestación. No vamos a entrar a las discusiones de los asistenciales, no asistenciales, sino que nos quedamos con contributivo y no contributivo. Y la administración, la gestión directa, puede ser por entidades públicas o privadas. Yo sigo en esto a un distinguido abogado que nos acompañó en un seminario en que estuvo la profesora Saldívar, también español, que integra su tribunal constitucional, en que él miró la intervención de los privados como una invitación del Estado. Es el Estado responsable de la seguridad social que invita al privado. Y por eso dice él que los privados participan de esta invitación que hace el Estado. Sí, fue más rápido. Y aquí yo puse, que para muchos de los que me están oyendo me decir ya esto, la fuente, ¿dónde nace? Porque, mire, para entender nuestra seguridad social, es muy importante que nosotros entendamos cómo ha evolucionado ella. Nosotros tenemos un modelo de seguridad social que surge en las reglas de Bismarck, en los seguros sociales. Nosotros no tenemos una seguridad social que haya partido históricamente como asistencial o financiada por el Estado. No. Nuestra tradición histórica es muy importante tenerlo presente, es contributiva. Y por consiguiente, todos los cambios, modificaciones que están enfrente, usualmente es considerando que tenemos un modelo contributivo en todos los regímenes. En todos los regímenes. Por consiguiente, por eso es que lo traigo aquí, lo dejo expuesto, porque es importante tenerlo presente. ¿Cómo esto influyó? Habiendo partido como un sistema de previsión social, siguiendo las reglas de Bismarck, ¿cómo influyó en la evolución de la seguridad social chilena las propuestas de Beveridge? Porque Beveridge, frente a esta seguridad social dispersa que teníamos en Chile,
como la mayoría de los países que siguieron en la lógica del Islam. Llama a la unidad, llama a integrar a todos, a que el financiamiento sea público y solidario. ¿Cómo eso fue jugando en la construcción de nuestros regímenes? Y va a dar por resultado la seguridad social que tuvimos, que tenemos, y que en pensiones fue motivo de un cambio que se arrastró por muchos años y que se tradujo en la forma que lo hizo la Junta Militar el año 80. Pero eso obedeció a una necesidad de hacer una reforma. Y fíjese que esa reforma además está asociada al modelo económico que se quiere que se implemente. Siempre va a haber esa vinculación, no la podemos separar. Sigo. La finalidad de la seguridad social, asegurar prestaciones, vida digna. ¿De qué me sirve a mí tener un conjunto de derechos básicos, humanos, centrales para nosotros, si no tengo un acceso a alguna prestación mínima? ¿De qué me sirve que yo tenga libertad de trabajo y la posibilidad de cambiar de empleo si es que al momento de sentir que quiero cambiarme y no tengo un fundamento que me permita ponerle término al contrato de una manera conveniente, si hay un seguro de cesantía, yo tengo más libertad? Entonces, el ejercicio de la libertad de trabajo, en mi opinión, supone la existencia de una prestación de seguridad social. Enseguida, los objetivos son asegurar renta sustitutiva, es decir, la vejez. ¿Cuándo somos viejos? ¿Cuándo debemos retirarnos del mercado de trabajo? A los 65. Las señoritas a los 60. No voy a insistir más en ese punto porque no requiere. Hay que participar en la reintroducción de ingresos con los recursos de la seguridad social. Ya públicos, ya de cotizaciones. Seguro social de accidente del trabajo, seguro de salud, seguro de cesantía, en pensiones, por la vía del aporte público, y por qué no, en la capitalización. Integración y cohesión social. La seguridad social genera este sentido de parte de. Yo soy parte. Y ese es uno de los problemas que tenemos en Chile, que es la legitimidad de nuestros modelos para que la sociedad se sienta plenamente integrada. Los principios. Yo aquí puse 7. Y puse la internacionalidad, que seguramente nos va a dar para hablar con la profesora Saldívar, que vamos a coincidir plenamente. Pero yo sostengo que si no está el de la internacionalidad en el texto, a mí me lo resuelve la universalidad, porque la universalidad me llama a que todos tengan cobertura. Todos. Entonces, la gracia de la internacionalidad como principio es que me abre a un campo mayor, pero su falta, que la ha hecho en falta, no me afecta definitivamente. Ahí están todos y están agregados algunos que me parece indispensable. Fíjense, cuando uno parte estudiando los clásicos en seguridad social, son 4 los principios. Y lo digo por lo que dice el texto constitucional más adelante. Son 4. La universalidad, la integridad y suficiencia, la unidad y la solidaridad. Los 8. Es el desarrollo, la evolución. Déjenme usar un término que a mí me gusta. Los signos de los tiempos. Los que nos llevan a unir unos otros principios necesarios, como el de la sostenibilidad. No puede haber. La discusión de la PGU en enero pasado, ¿cuál fue? ¿Cómo sostiene el sistema? No había ningún problema. El ministro Cerda en ese momento sostuvo de que eran las holguras fiscales. Y eso produjo toda una discusión. ¿Cómo se financia a futuro ese régimen? Sí. Bueno, aquí están las prestaciones. Las tradicionales, las que no pueden faltar, las que el convenio 102 de la OIT nos reclama, las que los tratados internacionales. Hay nuevas contingencias. Yo puse 2. La dependencia y los cuidados. La profesora Saldívar sabe muy bien de la dependencia porque durante su periodo como ministra este tema fue muy movido y lamentablemente no cuajó. Y los cuidados, que es un tema que viene. Tenemos un sistema en el área de pensiones,
tenemos en Chile un sistema de pilares. Es que yo lo describo así, hay personas que no coinciden plenamente conmigo, pero bueno, hay un pilar mínimo se dice de subsistencia, que se traduce en definitiva en la PGU, la pensión garantizada universal. Y tenemos un pilar contributivo en que ahí entramos en un área movediza donde hay distintas opiniones que tienen que ver con el reparto, la capitalización, si es mixto, si hay reglas nocionales. Ese es el debate en pensiones. Pero sin pensiones, o sea, en una parte de la seguridad social. Sigo. Y el pilar voluntario, tan necesario y tan importante de fomentar la participación del ahorro ya individual y colectivo, que está muy fomentado y seguramente más adelante habrá ocasión de conversar sobre cómo en la Unión Europea y en los países de la OECD se está fomentando fuertemente la capitalización colectiva. Y además, si no me equivoco, con seguimiento del trabajador cambiándose de empresa e incluso trasladándose de país. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene el derecho a la seguridad social. Nos va a agregar después cuál es el nivel de vida que se espera, cuáles son las prestaciones aseguradas, quedan a disposición de ustedes. Y la OIT nos dice que a través del convenio 102 del año 52 sobre norma mínima en seguridad social establece las bases. Ese es un convenio que Chile no ha ratificado. Sobre si debe ratificar o no, podemos tener una discusión porque han pasado 70 años. Y la recomendación 202 del 2012, que viene a reconocer una dificultad. La mitad de la población del mundo no tiene seguridad social. Entonces, si la mitad de la población no lo tiene, la posibilidad del convenio 102 se convierta plenamente en realidad dificultosa. Entonces, la OIT lo que hace con la recomendación es decir, vamos a un piso mínimo, aseguremos algo. ¿Cuáles son los grandes retos de la seguridad social? Cambio en el mercado de trabajo, cambios demográficos. Por ejemplo, si nosotros estableciéramos en materia de pensiones que parte del 6% de la cotización empresarial debe ir a mejorar la pensión de las trabajadoras y trabajadoras remuneradas o no remuneradas, debe considerar el número de hijos y otorgarle un beneficio por eso, más allá del bono por hijo que hoy tiene. Complicado en una sociedad en que la mayoría de las... hay un número importante de mujeres y hombres que están optando en su vida de pareja por no tener hijos. ¿Cómo enfrentamos eso? Bien, la mundialización de la economía, los problemas de crecimiento de la seguridad social y problemas estructurales, que uno olvida a veces en estos debates, olvida los problemas estructurales que tiene el sistema. ¿Y dónde deben de la reforma? ¿Solo en pensiones? ¿Se requiere reformular todo el sistema de seguridad social chileno? ¿Los cambios deben ser solo estructurales o deben ser solo paramétricos? Bueno, ¿qué dice la Constitución actual? Nuestra Constitución, perdón, voy bien de tiempo. Sí, gracias. La Constitución actual, primero déjenme decir, la historia de Chile constitucional, en el año 25, el constituyente de aquel año, algunos autores hablan de que fue tímido. La verdad que fue ajustado a la realidad de ese tiempo y dijo que había que promover las obras de bienestar social. Ya dijo alto. Para un sistema de seguridad social que a nivel comparado solo lleva 30 años. El año 70, el presidente Frei Montalva logra que el Congreso apruebe una ley por la cual se establece la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social, seguramente a la que se referiría la profesora Saldívar. Y el año 71, producto de lo que se llamó las leyes de las reformas constitucionales que permitieron que Salvador Allende fuera presidente de Chile. Las garantías constitucionales, gracias. Esa ley incluyó una reforma al artículo referido a la Constitución, a la seguridad social, y lo modificó totalmente. Puso uno nuevo, por así decir, un nuevo numeral. Y ese numeral
recogió el concepto de seguridad social en la lógica de esos años, que es una seguridad social centrada en lo previsional. Para los estudiosos es importante mirar eso. Mirar lo que se dijo el 25, lo que se hace en el año 70 y lo que dice nuestro constituyente del 80, que en esta línea que incluye una norma bastante abierta. ¿En qué sentido digo abierta? Que permite cambios. Cuando se hablaba en Chile de cambios profundos a la seguridad social y en pensiones, nadie ha dicho que hay que reformar la Constitución del 80. Ese texto lo permite. ¿Vale? ¿Qué es lo que importa aquí en relación con lo que vamos a decir acto seguido? En los temas de la seguridad social, con los impactos económicos que tiene y los impactos que tiene en toda la economía, requiere, primero, ley. Segundo, que sea el constituyente del 80 dijo quórum calificado. Y dijo después que la iniciativa exclusiva corresponde al presidente de la República, siguiendo lo que ya se había aprobado el año 70. Entonces en Chile la iniciativa es del presidente de la República. Por eso esta discusión de los retiros del 10% fue una cosa tan violenta respecto de la norma constitucional. Muy violenta, porque se altera el orden constitucional que con tanto ahínco se había defendido en mantenerlo en la iniciativa exclusiva. Bueno, ¿qué dice el 45? Ya de alguna manera lo leyó el profesor Ríos, yo simplemente voy a señalar los puntos que a mí me parecen relevantes y para no demorar. Esta propuesta de constitución sometida a votación el 4 de septiembre próximo, al igual que la del 80, al igual que los tratados internacionales, garantiza el derecho a la seguridad social. Eso es lo primero. Aquí no hay un cambio en esa materia. Casi las palabras son las mismas. Y lo que hace es darse el tiempo, darse el espacio para citar todos los principios que le parecieron a los convencionales constituyentes necesarios de incluir. Hace ya una buena cantidad de años, y se lo oí a usted, profesora, el otro día, un distinguido jefe de estudios de la Superintendencia de Seguridad Social, don Ramón Camihuaca, invitado por la comisión que estudiaba el acta constitucional número 6 de la Junta de Gobierno, que había derogado esta norma de la Constitución, es preguntado ¿qué es la seguridad social y los principios? Y él responde, mire, decir seguridad social ya está dicho todo. Entonces, podría no decirlos, pero el convencional constituyente dijo, no, yo lo quiero decir, y lo menciona. Uno puede, mire, los clásicos están, y agrega unos nuevos, que no se oponen, en mi parecer, a lo que son los principios de la seguridad social. Habrá que explicar y tendrá su impacto, ¿eh? Tendrá su impacto, porque el haber agregado la sostenibilidad y la discusión, permítame adelantar aquí, sobre si una iniciativa parlamentaria en seguridad social incluye gasto, ¿debe ser sostenible ese gasto? ¿Podría Hacienda, el Ejecutivo, decir, a ver, un momentito, aquí ustedes están proponiendo una reforma en que no requieren mi iniciativa exclusiva, en que van a hacer un cambio que implica gasto? ¿Es sostenible? Lo dejo planteado. Ese es un tema que seguro que va a ser motivo de resolución de los tribunales, de la Corte Suprema y de lo que va a llamar ahora Corte Constitucional, la Corte Constitucional. Eso para poner un punto y no. Y aquí lo que lo puse arriba está un poco, no se ve. La Convención Constituyente habló de que este es un sistema público que se incluye las prestaciones tradicionales y nuevas en este inciso segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? La ley establecerá un sistema de seguridad social público. Nadie, al principio había algunas personas que consultaban, estaban un poco nerviosas con este asunto de público. Pero lo público no significa estatal.
¿vale? Y enseguida menciona las contingencias. Podría no haberlas mencionado, podría haber sido más escueto, pero lo interesante es que dice, y en las demás contingencias sociales a falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad de trabajo. Habla un tema. Y además, y esto quizás, esto es parecido a esa norma, yo siempre lo he citado, con esta norma que permite que el hombre tome tiempo de cuidado del recién nacido en el permiso postnatal al final del permiso de la trabajadora. Entonces siempre hemos dicho que esa es una norma de proyección futura. Un día será plena, porque socialmente en Chile todavía el que el hombre se haga cuidado del trabajo del menor y la mujer vaya a trabajar no resulta todavía muy cercano. Entonces acá te dicen, pueden haber nuevas, y además dice que asegurará prestaciones a las personas que tengan trabajos domésticos y de cuidado. Ahí está proyectando una situación en que no es, en la sociedad chilena todavía la mujer se hace cargo del hogar, la mujer muchas se quedan en la casa, o ellas se hacen cargo de los adultos mayores. Ahí hay un tema. Entonces dice, ocupémonos de esto. De paso, el texto constitucional que se propone incluye normas específicas sobre el cuidado. Y voy terminando. Y dice después que la convención... déjenme entrarlo acá porque ahí no logro leer. Esta es la 15. Ahí, muchas gracias. El rol del Estado. ¿Y los privados? ¿Está prohibido el proceso de los privados? Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social, estancia financiera, y entra. Lo único que dice es que el Estado va a definir, que no, a él le corresponde. Y después dice que se financiará por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias. El constituyente actual dice que el legislador puede establecer cotizaciones obligatorias. Acá lo vuelvo a repetir y dice a diferencia del anterior, o el que está vigente, que son los trabajadores y los empleadores que cotizarán. Y eso es así en la realidad. Si solo en pensiones no cotiza el empleador, podemos decir que sí cotiza, ¿no es cierto? Si vamos a lo preciso, porque cotiza para trabajos pesados. Se hace cargo del SIS, del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. ¿Me queda alguno? Y además puede hacer aportes para la capitalización voluntaria. Bien, pero si nosotros nos ponemos el grueso, el grueso no cotiza, porque el que está obligado a cotizar a la cuenta individual es el trabajador. El empleador lo hace para el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un complemento, ¿no es cierto? Y en caso de ser necesario, y para el trabajo pesado. Curiosamente, en mi opinión, pone al trabajador también en la obligación de cotizar el trabajo pesado. Bien. Entonces, los recursos con que se financia. Y también hay recursos, digamos, aportes generales de la nación. Ahí está Maverick. Cotizaciones y colaboración del Estado. ¿Dónde? Eso es lo que tenemos que ver en el sistema, porque aquí no está regulado eso. Entonces, los recursos que se financian la seguridad social podrán ser destinados, no podrán ser destinados a fines distintos con pago de los beneficios. Ahí se ha abierto una discusión interesante sobre qué quiere decir esto, cuál es el extremo, o sea, los gastos de administración, los gastos de inversión, los que permiten que esa prestación se otorgue, están excluidos. Podría haber una lectura de ese tipo, pero a mí me parece que es inconsistente con el otorgamiento de la prestación. Porque entonces, si yo le encargo, déjeme ponerlo de esta manera, a una mutual que se encargue de otorgar las prestaciones por accidentes del trabajo, y no le permito que parte de esa cotización la destine a administración, no se va a poder otorgar la prestación. Pero aquí hay un tema abierto. No, podríamos decir, no fue, podría haber sido más fino el punto de indicarlo con mayor precisión. Y por último, las organizaciones sindicales y empleadores podrán participar, tendrán derecho a participar en la dirección
del sistema de seguridad social en la forma que señala la ley. Esto, en el sistema de seguridad social chileno, tiene fundamento, tiene apego y tiene historia. Mutuales de empleadores, caja de compensación de asignación familiar, seguro social, el seguro social de cesantía tiene un sistema de participación que permite que los sectores sociales intervengan. El sistema de pensiones actual tiene un sistema de participación. Quizás aquí se quiere, y me parece, profundizar el nivel de participación. Y termino yo ya. Creo que había otra lámina que ahora no está. Bueno, lo comento brevemente. Que ahí está, el 27º transitorio. El presidente de la República debe presentar un proyecto de ley que tenga por objeto recreación, adecuación e implementación, entre otros, del sistema de seguridad social y el sistema de cuidados en el plazo de 12 meses, contamos desde la vigencia, de la entrada en vigor de esta nueva Constitución. Y el Poder Legislativo tiene 24 meses para resolver eso. Digamos, dictamen normal, hay que resolver eso. Esto, en fin, porque uno dice, ¿aquí van a cambiar todo el sistema? Es decir, van a mandar un proyecto de ley el presidente donde hace todo de nuevo. ¿Cómo debemos leer esto? Y además, si lo leímos desde el punto de vista que se ha anunciado de que se va a enviar un proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones de manera bastante radical. Y se quiere mandar ahora a fines de agosto, o sea, unos días antes de la elección, digamos, de la votación esta del rechazo o el apruebo. ¿Y está contradiciendo esto? O yo podría entender de que el que mande un proyecto antes no se contradice con esto. Lo dejo planteado, seguramente se va a conversar sobre eso. Profesor, me pasé mucho, le pido disculpas, muchas gracias. Es decisión pronunciable, así que a favor de obligado siempre. Pero bueno, María José, tenemos la palabra. Bueno, un millón de gracias por esta oportunidad. Aprovecho de saludar a todos los que nos siguen y también a quienes están aquí presentes. Y bueno, siempre es muy agradable trabajar con Hugo. Aquí yo hago como un disclosure. Nosotros hacemos clases juntos, así que ya tenemos harto tiempo en la cual nos estamos complementando y debatiendo públicamente, y por lo tanto ya tenemos un estilo que está bien aceitado. Y yo entonces voy a aprovecharme de la presentación de Hugo, porque él hizo toda esta primera parte, entonces la mía va a ser mucho más corta, porque voy a entrar solamente a puntos súper específicos, y ahí también podemos dar la opción de contestar preguntas, que siempre es entretenido, porque tenemos visiones distintas en los temas, entonces podemos responder juntos. Bueno, a ver, yo este texto creo que hay que analizarlo tanto en lo que está como en lo que no está, y a la luz de la historia y la tradición de la seguridad social en nuestro país, ¿ya? Y yo tengo acá 6 puntos que son los que yo relevo respecto del texto que se nos está proponiendo. Y hay cosas que yo echo mucho de menos. Tal como planteaba el profesor Hugo Cifuentes en el año 70, bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei, resulta imperativo presentar una modificación a la Constitución que diga que los temas en materia de seguridad social van a ser de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y eso no es por cualquier cosa, no era porque el presidente quería tener más poder, era porque en verdad hay que entender que usar la billetera fiscal para dar beneficio, pucha que es una cosa súper atractiva. Entonces, para evitar populismo, para evitar promesas que no fueran posibles de cumplir, para poder lograr este objetivo de la sustentabilidad, pero además para otra cosa que es súper importante, la seguridad social es mucho más que la suma de las partes. Están íntimamente vinculados entre sí cada uno de los sistemas, y por lo tanto una modificación que haga en uno tiene efecto en el otro lado. Entonces hay que entenderlo de una manera que es completa. Lamentablemente en Chile se ha entendido sinónimo seguridad social de pensiones, entonces todo el análisis se hace solamente mirando eso, pero pucha que es mucho más que eso, y de hecho para las personas tienen cosas que son contingencias mucho más del día, ¿no es cierto? Las licencias médicas, las asignaciones familiares, los derechos maternales. Entonces, esto de que tenga iniciativa exclusiva el presidente de la República es fundamental. Y hay quienes dicen que no hay que preocuparse
porque tiene iniciativa exclusiva del presidente en todas aquellas materias que irroguen gasto. Bueno, esto es bien parcial, porque cada uno de los retiros no irrogó gasto para el Estado. Pudo haberlo irrogado si hubiésemos estado con el sistema del pilar solidario antiguo. Hoy en día con la PGU, no. ¿Pero tuvo un impacto profundo en el sistema? Sí. Y hoy en día, por ejemplo, que el presidente va a presentar un proyecto de reforma a las pensiones, en el cual se va a aumentar la tasa de cotización en 6 puntos, le puedo asegurar que el impacto de estos 6 puntos no va a ser ni comparado con lo que hubiese sido si es que no se hubiesen producido los 3 retiros. Va a ser muchísimo más bajo. Y eso es importante que la ciudadanía sepa. O sea, aquí no vamos a estar hablando de aumentos ni del 30, ni del 40, ni del 50% en los montos de pensión. Va a ser un impacto y un cambio, un impacto mucho menor, pero además sobre el nuevo monto, que es ya significativamente más bajo que el que tenían antes de los primeros retiros. Entonces ese es un tema que creo que es fundamental y que me da mucha pena de que no se haya incorporado, a pesar de que todos los que pudimos vimos luces de alerta, ¿no es cierto?, sobre esta materia. Lo segundo, el tema de que sea una ley de quórum. La ley de quórum es súper bajo. Es la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. O sea, no estamos hablando de quórum supramayoritario. Pero es que no pase de que un día en la cual, porque había, no tengo idea, una comisión al lado, por como realmente es el trabajo, no hacer caricatura, hay pocos parlamentarios y se aprueba un proyecto de ley por una mayoría simple y circunstancial. Sobre todo teniendo presente además lo fragmentado que está el Parlamento en este momento. Entonces, creo que plantear acuerdos mínimos para modificar algo que es tan relevante para las personas y que tiene tanto impacto en la vida, es lo menos que uno puede pedir. Aquí no estamos hablando de si subimos, si declaramos feriado el 16 de septiembre o no. Quiero poner las cosas así bien en su contexto. Entonces esas dos cosas yo las echo mucho de menos. En cuanto a los principios, tal como planteó el profesor Cifuentes, decir seguridad social es decir implícitamente todos los principios. Es como decir el león de 4 patas, con melena, que ruge y tiene cola, basta que diga león para que tenga todos esos otros atributos. En seguridad social nos pasa lo mismo. Entonces, cuando tenemos que los principios de la seguridad social se explicitan, yo tengo que entender, si es que quiero hacer una interpretación restrictiva, que son solamente esos entonces los que yo voy a considerar. ¿No es cierto? Porque exprofeso dejé otros fuera. Y aquí hay un problema, que los principios de la seguridad social son evolutivos, y así como antes no estaba el de la sustentabilidad, no estaba el de la participación, hoy en día sí están. ¿Por qué es fundamental? Porque no logramos entender un sistema que no sea participativo. Y creo que efectivamente uno puede salvar muchas cosas con la interpretación, pero si yo exprofeso dejé algunos fuera de los que hoy en día son 100% reconocidos, tengo que al menos preguntarme el por qué. Y el de la internacionalidad, porque a mí me genera tanto problema que no esté. Porque en un mundo interconectado en el que trabajamos en distintas partes, no solamente producto de mi desarrollo profesional, sino que además de contingencias que son bien graves, ¿cierto? De problemas políticos, de problemas económicos, personas que tienen que emigrar porque son exiliadas. Bueno, el principio de la internacionalidad tiene mucha importancia. Y en nuestro país históricamente lo tiene. Porque durante la dictadura, muchos chilenos salieron fuera. Y muchos chilenos que salieron fuera, trabajaron fuera. Y tienen derechos en la seguridad social en esos países. Y hoy en día tienen pleno acceso a esas pensiones porque tenemos convenio internacional con prácticamente todos los países en los cuales los chilenos salieron. ¿Ya? Tenemos un fantástico convenio multilateral que la OIS lo ha liderado y que entonces nos hace que estemos insertos en América Latina. Hoy en día Chile es un país receptor de personas que están buscando nuevas oportunidades, tanto por temas políticos como económicos, y eso no hay que olvidarlo. Y dentro de esta enorme migración que hemos percibido nosotros, tenemos 2 países con los cuales no tenemos convenio vigente: Haití y Venezuela. Entonces, claro, yo por una interpretación podría eventualmente reconocerles el derecho, y si después la interpretación cambia, me parece súper complejo. Y mientras tengamos un sistema, porque aquí, siendo súper honesto, aquí el problema no lo tenemos con salud común, no lo tenemos con maternidad, porque yo tengo la contingencia en el mismo momento, o sea, voy a estar en Chile si es que me enfermo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con pensiones? Que es una contingencia que se gatilla mucho tiempo después.
Bueno, si tengo un sistema de capitalización individual como lo tenemos hoy en día, no hay ningún problema, porque yo soy el dueño de los derechos. Pero estamos discutiendo el sistema de pensiones, tal como plantea el profesor Cifuentes. Si hay un componente de ahorro colectivo, ¿se me va a garantizar de igual manera el derecho? Creo que es una discusión que nos la habríamos ahorrado si es que no se hubiesen listado todos los principios, o si al menos se hubiesen incorporado aquellos que tienen tanta importancia y sensibilidad en nuestro país, como el del internacionalismo, que es un tema súper relevante. Entonces, yo nuevamente aquí lo echo de menos. Y lo otro que echo de menos, con respecto al tema de los principios, es que los principios tienen que estar en el sistema, y no en cada uno de los subsistemas a su vez. Y hoy en día la discusión que hemos tenido esta semana es que se está exigiendo, por ejemplo, en el sistema de pensiones, que está compuesto por 3 pilares, que cada uno de los pilares contenga en sí mismo cada uno de los principios. Y esto resulta bastante absurdo si yo quiero llevarlo a la caricatura, porque entonces en el pilar voluntario tiene que haber solidaridad. Se estoy extremando el argumento, obviamente. Si lo importante es que en el sistema de pensiones haya solidaridad, ¿por qué voy a tener que tenerlo en cada uno de los componentes? Y esto mismo entonces me pasa respecto de cada uno de los principios. Tiene que estar en el sistema. Tiene que estar en el sistema de salud común, en el sistema de seguridad laboral, en el sistema de permiso maternal, en el sistema de pensiones, en el sistema de desempleo. No en el componente, por ejemplo, dentro del sistema de seguro de desempleo, en el componente de cuenta individual. Tiene que estar en el sistema, teniendo entonces 2 fondos, un fondo o cuentas individuales y un fondo solidario colectivo, ¿no es cierto? Y ahí entonces sí puedo cumplir este principio. Eso también siento que está fuera de la discusión. Lo segundo tiene que ver con el financiamiento. El texto señala que el financiamiento va a ser a través de contribuciones, financiadas tanto por el empleador y por el trabajador, que es lo tradicional, que es lo que nosotros siempre hemos tenido. Y me parece al menos extraño que en el artículo de la seguridad social, que siempre se ha entendido vinculado al trabajo, porque se financia con renta, con una parte, ¿no es cierto?, del esfuerzo del trabajo, se busque dar protección y cobertura a temas asistenciales. Los trabajadores domésticos, está muy bien que tengan una cobertura por parte del Estado. Hoy en día, de hecho, la tienen a través de la PGU, ¿no es cierto? Así se está financiando los cuidadores domésticos, que son personas que nunca en su vida han cotizado. Pero si yo lo inserto dentro del sistema contributivo, me puede resultar muy complejo si es que lo que yo estoy buscando son incentivos a la contribución. Entonces, al menos creo que sería más correcto tener los temas asistenciales en otro lugar y no necesariamente en el artículo en que está regulando la seguridad social, máxime si yo estoy diciendo que esto se va a financiar con cotizaciones previsionales. ¿Ya? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el profesor Cifuentes respecto de que solo los recursos van a poder ser utilizados para beneficio, permite una interpretación que ojalá no se dé, ¿no es cierto? Porque la interpretación literal es que solamente lo puedo entonces nosotros entregar como beneficio, ya sea subsidio, pensión, prestación médica, ¿no es cierto? El subsidio que sea, o la prestación que sea. Y no podría entonces, si es que tengo una interpretación literal, por ejemplo, ahorrar e invertir los recursos que no estoy usando en ese minuto para poder financiar futuras prestaciones. No los podría usar para eso, porque eso eventualmente podría generarle ganancia, por ejemplo, dentro del mercado de capitales a otra persona, entonces no estaría siendo utilizado exclusivamente para ese beneficio. Lo mismo pasa con los gastos de administración. Ojalá esa no sea la interpretación que se dé a este texto, porque de lo contrario tendríamos un sistema sin reserva, invertida, ¿cierto? Capitalizada. Tendríamos reserva, pero guardada debajo del colchón. Y además un sistema en el que solamente pudiesen proveer este beneficio o estas prestaciones el Estado, siendo financiada la administración a través de la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, a través de impuestos generales de la nación. Entonces, ojalá que esta interpretación que el profesor Cifuentes dice sea la que se mantenga y que no tengamos en el fondo este riesgo
de que por ser tan purista, perdamos gran parte de la riqueza que tiene nuestro sistema de seguridad social hoy en día. Que, por cierto, hay mucho espacio para mejorar y hay muchos temas que hay que cambiar. Pero, por ejemplo, la participación de las mutualidades, el hecho de que hayan fondos de reserva para el pago de las prestaciones médicas, el hecho de que tengamos reservada, hayamos tenido recursos en el seguro de cesantía que nos permitió tener la ley de protección al empleo, pucha que sería distinto si no lo hubiésemos podido tener y no existieran hoy en día de cara a la ciudadanía. Y finalmente, yo respecto de la disposición 27ª transitoria, que es la de la adecuación, yo tengo harta duda, porque en el fondo es un mandato que se está haciendo en forma explícita, que una vez aprobada este nuevo texto legal, si es que es aprobado, se debe presentar un proyecto en un plazo de tanto para hacer la modificación. Aquí no es que si usted considera que hay que hacerlo o no, se dice en forma explícita. Ahora, si nosotros decimos de cara a la ciudadanía que la verdad es que no es necesario presentarlo, porque el sistema de seguridad social que tenemos hoy en día cumple perfecto con la normativa, chuta, yo creo que ahí el reclamo que nos vamos a encontrar va a ser por otro lado, que van a decir que por supuesto que no, porque tenemos un sistema que muchos consideran que no es justo, que no es bueno, que paga malas pensiones y demás. Entonces creo que es un tema que es súper importante tenerlo bien presente, porque además dentro de las normas transitorias los plazos son súper perentorios, hay 3 meses para modificar el sistema electoral, hay un plazo que es súper agotado para hacer todos los ajustes dentro de las instituciones, y aquí hay un mandato que es legal y es obligatorio. Ahora, nuevamente el problema es que al parecer los convencionales entendieron que la seguridad social era solamente el sistema de pensiones, porque no hay una crítica frente a los otros sistemas. Entonces, ¿vamos a tener una reforma de cada uno de los subsistemas? ¿O vamos a tener una reforma integral, que luego va a tener sus especificidades? No sé, ojalá que tu interpretación sea la que prime, porque creo además que tener un proyecto de reforma previsional que se va a demorar mucho y que es difícil, entrando en un mes más, para que quede en desuso a la vuelta de la esquina, me parece además súper poco democrático, porque ahí va a haber habido un ejercicio deliberativo, que va a ser interesante, pero que si igual se va a tener que modificar a los 4 o 5 meses, yo creo que generaría cierto desánimo a quienes van a ser los actores de ese proceso. Pero cierro esto diciendo, no me gusta que tengamos tantas cosas a interpretación y que no tengamos certeza frente a temas que son tan relevantes como la seguridad social, que tal como dice Hugo, es la que entrega protección a las personas cuando están pasando por momentos de contingencia, es decir, no lo están pasando bien. Así que eso es como bien específico. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, muchas gracias a nosotros también, tomando un poco, antes de dar la palabra o al presente, para responder algunas preguntas. Hay algunas inquietudes que nos están mirando online, que coinciden con algunos puntos que he estado reflexionando respecto a estos temas, que se relacionan con lo siguiente, que cuando uno va revisando el texto constitucional, incluso hay una primera ratio en la Constitución, que es el artículo primero, es el que va construyendo los artículos que vienen a continuación, en todo sentido, al decir que Chile es un Estado social y democrático de derechos, y luego señalar que se constituye como una república solidaria. Cuando nosotros leemos los derechos fundamentales, leemos el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social o normas de orden público económico, siempre tenemos que volver a leer el artículo primero porque los artículos se van, ¿cierto?, concordando, relacionando sobre esa base. La Constitución se redacta sobre la base de entender que Chile es un Estado social y democrático de derecho y se constituye como una república solidaria. ¿Qué significa eso? Y ahí voy un poco al concepto de lo público, porque yo tengo dudas, por eso que efectivamente el artículo 45 permita espacio al privado para participar en la seguridad social. A lo menos debemos entender que hay una preponderancia del Estado, ¿ya?, en la creación del sistema.
Entonces me queda la duda realmente en la relación del artículo 45 con el artículo primero, ya si efectivamente los privados van a tener un espacio o qué rol podrían cumplir realmente en el ámbito de la seguridad social, entendiendo además que el concepto solidario, ¿ya? De alguna manera tiende a contraponerse con el principio de subsidiariedad. Entonces, ese es un punto que también está relacionado con las preguntas que van llegando, ¿ya? Y que están relacionadas con, finalmente, la seguridad social es un rol único del Estado. El sistema va a operar en forma pública, se traduce, por ejemplo, en cortar la elección, o sea, esa persona está refiriéndose a cuál es el ámbito de libertad, en el ámbito de la seguridad social de las personas. Yo creo que por ahí van un poco las inquietudes de la ciudadanía en general sobre este tema también. No sé qué opinión tienen ustedes. ¿Parto yo? Como quieran. Ya, invertimos. A ver, a mí me parece que este concepto de la República Solidaria me parece un concepto súper potente y creo que de verdad como sociedad nosotros, es que es una aspiración, ¿no es cierto? Y creo que la seguridad social siempre debe ser solidaria, es un principio dentro de la seguridad social. Y creo al mismo tiempo que hay que buscar que en políticas públicas la solidaridad vaya muy de la mano y fuertemente con los incentivos. Y yo creo que sí se puede coordinar, porque lo que no puede pasar es que una persona sienta que abusaron de él, ¿no es cierto? Y que fue el único que contribuyó y que finalmente el otro no lo hizo. Y cuando hay una solidaridad bien entendida, uno no se siente abusado, porque uno entiende que el esfuerzo de uno fue el mismo que el del otro, pero que los resultados fueron distintos por circunstancias, y que por lo tanto ese producto que se dio fue debido a distintos factores. Pero entonces los incentivos siempre hay que cuidarlos mucho y hay que potenciarlos mucho, y en materia de seguridad social es algo que es realmente relevante, y es por eso que yo digo, no creo que sea el camino que con cotizaciones previsionales se financie, por ejemplo, a una persona que es informal, o que se financie, por ejemplo, a alguien que está en el cuidado doméstico. Lo que tengo que hacer yo es llevar ese informal a la formalidad para que contribuya de la misma manera. Si nosotros acá, yo he dado un poquito harto temas estos días, pero nosotros tenemos 11 millones de afiliados al sistema de pensiones, y de los cuales solamente 5 millones contribuyen. ¿Qué pasa con los otros 6 millones de personas? ¿Dónde están? Entonces, es lógico que yo solo le suba la tasa de cotización a esos 5 millones para que financie la totalidad. Bueno, es un tema que tenemos que cuestionarnos, pero lo más probable es que esos 6 se sientan agotados de ser solo los que mueven esta máquina. Entonces, creo que ese es un tema que es súper importante tenerlo presente, y siento que el principio de la solidaridad, sobre todo en materia de seguridad social, no hay que tenerle susto a relevarlo porque es fundamental, pero las reglas del juego tienen que ser lo suficientemente claras para que no haya nadie que se sienta que se abusó de él. Eso es lo primero. Y con respecto a lo público y lo estatal, nosotros tenemos acá un problema. Pasa que en el siglo XIX estaba súper clara la diferencia entre lo privado, lo público y lo estatal. Y eran esferas en que avanzaban de manera súper fácil. De hecho, toda la primera mitad del siglo XX tampoco teníamos mayor problema entre lo público y lo estatal. Y por lo tanto hay muchas instancias que son 100% públicas, pero no son estatales. Y te voy a poner un ejemplo súper concreto: los bomberos no son estatales, son públicos. Y por lo tanto participan. Hay que relevar el rol de la sociedad civil, y en materia de seguridad social, las mutuales y las cajas de compensación han hecho una labor importantísima en el asentamiento de lo que es el principio de la seguridad social. Entonces, el cuestionamiento es otro. El cuestionamiento que tenemos en materia de seguridad social dentro de lo público más tiene que ver con el lucro, ¿no es cierto? Más que con otra cosa. Pero cuando no usamos los conceptos como, o nos da susto usarlo, es cuando se producen estas diferenciaciones. Creo que el rol del Estado es fundamental, y hoy día estaba en un seminario en la mañana que uno de los panelistas decía: tenemos que relevar la opción por lo estatal. ¿No es cierto? Que en todas las provisiones exista una opción porque yo desee tomar lo estatal, que a lo mejor con eso salvamos este problema con el que nos hemos encontrado hasta ahora. Pero en materia de seguridad social en específico, creo que es súper claro que lo estatal no es lo mismo que lo público. Y por ejemplo, en el sistema mutuales tenemos una entidad estatal, que es el ISL,
y tenemos 3 entidades sin fines de lucro que son públicas, pero que son corporaciones de derecho privado. Por lo pronto, nuestra universidad. Claro, pero está hablando de la seguridad social. Sí. Ahora, si lo digo seguridad social también porque son administradores delegados, así que lo podemos considerar en el La punto. seguridad social, sí. Por suerte. Bueno, yo creo que los puntos que se han tocado son 3. O sea, 2, yo quiero agregar uno, el tema de la solidaridad, el rol del Estado, yo quiero agregar el tema de la internacionalidad, si me permite. La solidaridad, yo iba a incluir una lámina sobre solidaridad. A ver, el texto de la Constitución de 1980 no menciona en ninguna parte la palabra solidaridad. No existe. Pero hemos podido hacer solidaridad. Entonces, preocuparse de que el texto actual incluya la palabra solidaridad con la significación que tiene, es la misma que tenía el concepto de subsidiariedad en la Constitución del 80, que tampoco estaba mencionado, pero estaba presente en todo, o sea, la subsidiariedad impregnaba todo el texto. Eso no parece, yo no voy a entrar en un análisis del proyecto constitucional porque no soy experto, ¿de acuerdo? Solo me llevo seguridad social. Pero lo que yo veo es que el rol del Estado aparece con una fuerza tremenda. Nosotros hemos tenido en seguridad social un Estado potente en parte de la historia de la seguridad social chilena y un periodo de alejamiento del Estado que se da entre los años 70, cuando todo lo estatal es malo, y el INP, que era el antiguo Instituto de Normalización Previsional, era una entidad que había que, en lo posible, desaparecer. Me recuerdo haber escuchado a un superintendente de Seguridad Social de aquella época, no voy a decir, que me comentaba que era tal el abandono de las entidades públicas por las autoridades, que para ubicar un expediente de un afiliado había que ir a Camino Agrícola. Los santiaguinos se ubicaban con Camino Agrícola. Yo la verdad que no me trato de meter por Pedro Valdivia para allá, pero bueno, en fin, y que ahí había unas bodegas donde los ratones se comían los expedientes. El abandono. El Estado abandonó en parte un rol importante, que recién se retomó el año 2008, con la instauración del pilar solidario en pensiones. Entonces, y además, entonces recién la solidaridad fiscal, que siempre tuvo manifestaciones en Chile, siempre, porque en el Seguro Social habían unas pensiones de sostenimiento mínimo. Después, durante el gobierno militar del 74, creamos la PASIS, o sea, existía la PASIS. Existía, yo en el 74 era un estudiante de Derecho. Se creó la PASIS, la pensión asistencial. ¿De acuerdo? Que era un beneficio también, lo que pasa es que no era un derecho, era un beneficio al que había que postular y para poder conseguirlo había que mantenerse en esa situación y había que andar acreditando. Acuérdense que en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Social, los inválidos tenían que hacer cola para acreditar que eran inválidos. Y habían cupos, y había por región, era la súper municipalidad, poquito. y el alcalde le pedía al intendente que le diera un cupo, y el intendente le decía que se le muera uno. Cuando se le muere uno, yo le doy el cupo. Claro. Bien, entonces esto se viene a resolver con mayor solidaridad y con la reforma del 2008. Entonces, ¿se manifiesta la solidaridad en nuestro sistema? Claro, en el seguro de cesantía de todas maneras, porque la cuenta individual, de la cual es titular el trabajador, le permite tomar prestaciones, pero si los giros que puede hacer contra esa cuenta no son suficientes y él lo desea, puede recurrir al fondo solidario que le complementa la prestación. Ese fondo solidario es alimentado por los empleadores y un poco por el Estado, que siempre ha discutido si debe mantenerlo o no. Pero debe mantenerlo porque es un seguro tripartito. Por eso se acordó ese seguro, porque fue tripartito, una discusión entre la CUT,
la CPC y el Estado, año 2001. Ninguno de ustedes tiene idea de esa discusión de lo que está presente aquí, salvo 3 o 4 personas que no ubican. Entonces, ahí hay solidaridad junto con capitalización. En el seguro de accidentes del trabajo, plenamente solidario. Los empleadores cotizan, constituyen fondos, y por tanto con eso, plena solidaridad. El sistema de salud, solidario, con recursos fiscales también. O sea, ahí no hay ningún temor en que el Estado ponga recursos. No es mi 7%. Y me olvido de ISAPRE. Me quedo con mi 7% en FONASA. Yo no voy a andar pidiendo cuenta de cómo se gastó mi 7%. Fue un fondo público. Y ahí sí que aceptamos que el Estado ponga dinero. Y que lo ponga un régimen previsional. Entonces, no sé si técnicamente me explico bien. Aceptamos que el Estado ponga dinero. Bien. ¿Qué otro régimen queda? El régimen de prestaciones familiares. Eso lo financia, eso fue modificado bajo el año 74, bajo el gobierno militar, empezó lentamente a transformarse en un sistema puramente fiscal. ¿Vale? Eso. Y en pensiones es donde nosotros tenemos, a partir del año 2008, y avanzamos hasta enero de este año, en que tenemos un sistema completo de prestaciones plenamente fiscales. Claro, hay algunos que sostienen de que basta con eso, de que para qué vamos a discutir la solidaridad en la parte contributiva, porque tenemos un sistema no contributivo, uno contributivo y uno voluntario, ¿vale? Entonces, en el contributivo, ¿por qué me piden solidaridad si ya la di en el básico? Pero es que el problema que tenemos es que las pensiones que se están generando, entramos en el tema de pensiones, según datos que me aportaron hoy en la mañana, la mediana de pensión en los últimos 15 años para una mujer es de 30.000 pesos. Me lo dieron, digamos, en la oficina. Sí, solamente con bono por hijo. Ahí Pero es mediana. Pero es que no, porque tiene que considerar solamente las que contribuyeron, no las que tienen bono por hijo. Ya, pero si intentó, ya, perfecto, quitemos esas. Y vámonos a cuál ha sido la media de pensión de la mujer en los últimos 3 meses. La contributiva en la mediana, 100.000 pesos. Entonces, se ha convertido 100.000 pesos para son un poco más de $100, o poco más de 100 euros, para ponerlo en términos de la Unión Europea. En el caso de 100.000 pesos de la mujer. Y que se complementa con los 185, 190 y tanto que ahora, la PGU. O sea, la pensión contributiva pasa a ser el complemento de la pensión fiscal. Entonces, ¿tenemos nosotros una deuda o no con los que tienen malas pensiones hoy día? ¿Por qué nosotros, el 6% que ya está acordado, ese 6% en la Cámara de Diputados fue aprobado bajo el gobierno del presidente Piñera? No, sí. En ese periodo, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, los diputados, que el 6% se dividía en dos. Un 3% que iba a cuentas individuales y un 8% que era solidario. O sea, ya la sociedad chilena aceptó en el Congreso hacer solidaridad con una parte del 6. La discusión entonces hoy día es que eso ya en parte está asumido políticamente. Y me parece, y yo en qué estoy pensando, ¿con qué recursos vamos a mejorar las pensiones de las mujeres mal pensionadas por 1000 razones? Y de los hombres que tuvieron bajas pensiones, en mi parecer, el 6% debe contribuir en una parte a mejorar esa prestación, pero en relación a la historia cotizacional, porque eso es contributivo. O sea, solamente quienes contribuyeron al sistema. Claro, o sea, tú sí, 15 años contribuyó, bien, le toca algo. Todos le ponemos algo.
para buscar un equilibrio, porque si no le vamos a tener que pedir con todo respeto al ministro Merced que me pase toda la plata de la reforma tributaria, la que logre reunir para mejorar esas pensiones que estamos. Claro, yo estoy súper de acuerdo con lo que tú planteas, Hugo, pero el problema está en que las peores pensiones que tenemos son justamente de personas que no contribuyeron al sistema. Entonces ahí el punto está en cómo nos hacemos cargo de esas, pues, y que no es necesariamente que no hayan trabajado, Sí. y no necesariamente que eran personas vulnerables. Sí. O sea, nosotros tenemos profesionales Sí. que nunca en su vida cotizaron, ¿no es cierto? Porque antes no era obligatorio el cotizar cuando era metida vuelta horaria, entonces pueden ser profesionales que hayan tenido un muy buen pasar. Sí. Y que hoy en día, entonces, si yo aplico la regla de que le voy a dar a todos, hayan contribuido o no, podría llegar al absurdo que un trabajador del sueldo mínimo, que su 6% lo va a financiar su empleador, pero que finalmente va a ser plata que fue por respecto de él, ¿no es cierto? Va a venir a financiar un beneficio para alguien que tuvo un ingreso de 2 o 3 millones de pesos y que no contribuyó al sistema, porque hoy en día no tiene nada. Y ahí entonces cuando uno tiene que decir, ¿cómo pongo los incentivos para que esta solidaridad haga sentido? Porque debe haber solidaridad, pero que además sea de tal manera que yo haga que todos queramos contribuir y que la informalidad se tienda a formalizar porque voy a tener un mayor beneficio futuro. Pero ahí no había universalidad. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque la universalidad, tú tienes la PGU con la universalidad, Sí, que este es un sistema prestación, completo. Y en esa prestación, es que eso es lo que tú no puedes hacer, de exigirle la totalidad de los principios a cada uno de los pilares. Porque es un sistema completo, no lo puedo partir con tijeras. Es que claro, porque por eso yo creo que el problema que hay en el maximalismo constitucional genera ese tipo de problemas, porque el borrador de constitución, esta propuesta, lo que hace es incorporar muchas normas, reconoce la regla supraconstitucional de manera expresa, entonces hay un mandato que debe cumplirse íntegramente. Entonces, yo podría, por ejemplo, cuando vayamos a la reserva legal, ¿no es cierto? ¿Podría el legislador discriminar la aplicación del principio de universalidad? Yo creo que no, porque es supremacía constitucional. Pero es que si tú lo entiendes que debe estar en el sistema, no habría problema, porque ya va a estar el principio de la universalidad dentro de la pensión garantizada universal. De hecho, nosotros dentro de la pensión garantizada universal tenemos requisitos de residencia. Pero el principio, ustedes son expertos, me corrijan por favor si me estoy equivocando. El principio de universalidad es para todos y en todas las prestaciones. Conforme lo que hay que ir a cada caso, la universalidad, por ejemplo, la ley de accidentes del trabajo. ¿Cuál es el universo? Los trabajadores dependientes incorporados por el legislador, porque la universalidad no se da porque hay un sector de independientes que no están. ¿Deja de ser universal? Sí, hay un problema de universalidad que no está resuelto. Tampoco está resuelto plenamente en materia de pensiones. No todos están, pero en el seguro de cesantía hay sectores que no están. Recién, gracias, producto de la pandemia, perdón, pero producto de la pandemia, las trabajadoras de casa particular empezaron a seguro. O sea, esa situación fue graciosa para ellos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, profesor, si el problema lo veo desde el punto de vista de la técnica y de la incorporación. O sea, lo que tú dijiste, si el texto dice o refiere a seguridad social, debemos entender que los principios están implícitos. Claro, están en exacto. Y quizá el legislador tiene una discrecionalidad para cuando la reserva legal vaya implementando el sistema, ir manejando esos principios. El problema es que si van a rango constitucional con una regla especial o expresa de supraconstitucionalidad, yo creo que se genera o se puede generar un problema ahí. Podría ser, pero perdón. Hay un fallo del Tribunal Constitucional del año 2010 a propósito del famoso artículo 38 ter de la ley de ISAPRE, en que el tribunal se planteó el tema de los principios. Y entendió que la universalidad es un principio de la seguridad social, aunque no estaba mencionado. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso colombiano, que es un caso bien significativo e importante mirar para si esta se aprueba, ¿ya?
En el caso colombiano, la universalidad también está dada, pero no se cumple. Porque el 50% en Colombia, corríjame, seguramente hay personas de Colombia que están oyendo o asistiendo, hay un porcentaje muy importante de la población colombiana que no accede a pensiones. ¿Qué pasa con el principio de la... ¿Cuánto dice usted? Un 80% sigue sin. ¿Perdón? Que como un 80% estaba sin pensiones. En No Colombia. conseguía la mínima garantía. Claro, y a propósito de lo que usted dice, Andrés Romero, yo me tomo de eso para decir que nosotros, cuando hablamos de la seguridad social chilena, contextualicémosla también dentro de nuestra Iberoamérica. En nuestra Iberoamérica, la mayoría de la población no accede a pensiones. Son pocos los países que cumplen la cabalidad con este principio. Por eso es que la OIT habló del piso mínimo, para tratar de alcanzar. Y por eso me refiero, si me permite, a la internacionalidad que tocó la profesora Saldívar. Nosotros tenemos una experiencia en Chile muy rica en materia de internacionalidad. Como bien señaló la profesora, producto del exilio y del retorno de los exiliados, hubo un proceso de... Nosotros tenemos 27 convenios de seguridad social vigentes. Y tenemos el convenio multilateral iberoamericano, que permite movilidad. ¿Qué nos pasa con Venezuela? Con Venezuela nos ocurre de que Venezuela ratificó el convenio con Chile y el multilateral, pero no ha dictado la norma de aplicación práctica. Incluso a la Corte Suprema chilena llegó un debate, un juicio de ciudadanos venezolanos que pedían la aplicación del convenio. Y la Corte le dijo que no. ¿Por qué? Porque no está el convenio administrativo, entre otras razones. Entonces tenemos un problema ahí. Lo tenemos con nuestros migrantes haitianos. La seguridad social haitiana pensiona a los 60 años a las personas, pero los haitianos tienen una expectativa de vida más baja que la nuestra, un poco antes. Y no tienen 20 años de historia previsional. Entonces ellos en Haití no, pocos alcanzan pensión, además que tienen un problema estructural del sistema. Entonces nosotros vamos a tener una población haitiana que va a pensionarse en Chile, pero va a tener un problema en el retorno. Pero en fin, entonces nosotros, por eso es que el principio de la internacionalidad es tan importante. ¿Qué hacemos con ellos? Le vamos a devolver los dineros que están en las cuentas individuales. Se van a volver a su país sin ese dinero y pensar que a los 60 años, a los 65 años, con la expectativa de vida de su país, van a venir a reclamarle a Chile la pensión de vejez. Es un tema. Y por eso, permítame, profesor y profesora, la reforma de pensiones, y bien lo sabe usted, tiene una cantidad de vericuetos. Había un profesor belga que decía que la seguridad social era como esos jardines complejos que hay que recorrer acompañado de alguien. No lo voy a explicar como lo decía él, porque hay un problema ahí de paridad. Entonces decía que hay que recorrerlo con mucho cuidado para descubrir por dónde ir y dónde esté la salida, porque es muy compleja. Yo creo que la discusión que viene, si Dios quiere, lo digo así, de la reforma de pensiones, que la necesitamos de todas maneras, en el debate parlamentario van a haber muchos puntos a resolver. Y nos centramos en una discusión que nos parece terrible, que es rol del Estado, rol de los privados. Pero por favor, ¿qué hacemos con los pensionados de la ley de accidentes del trabajo? Que cotizando para pensiones de vejez, no tienen la pensión de la ley de accidentes del trabajo, terminan con una pensión más baja que la que tenían. Aquí hay alguien que sabe de eso. Entonces, ¿cómo enfrentamos esos puntos en el debate? Yo estoy muy entusiasmado con el debate que se dé y ojalá podamos contribuir a buscar los muchos nudos y la importancia de hacer un trabajo técnico a la hora de resolver, porque a veces las necesidades políticas, las urgencias políticas nos llevan, y lo sabe la profesora porque fue ministra, las urgencias políticas nos llevan a aprobar proyectos que sabemos que tienen dificultades. Bueno, no sé si alguien que nos acompaña quisiera hacer alguna pregunta.
Yo solo un comentario. comentario, primero agradecer, digamos, las exposiciones porque son absolutamente clarificadoras en muchas materias, aunque entiendo que todavía existe cierta interpretación como tiene el texto completo en muchas materias. Yo creo que todos los problemas que tiene por ser maximalista o minimalista. Yo creo que en la discusión propia del sistema de pensiones es súper importante también tener una visión desde el punto de vista de la teoría económica. Yo creo que no hay ninguna duda de la responsabilidad o el deber del Estado, ¿no es cierto?, de extender una mano a las personas que por la razón que sea no cotizaron, por flojo, por enfermo, porque no tuvo la oportunidad, no, eso es el deber del Estado. Pero yo creo que debemos también incorporar una visión desde el punto de vista de la teoría económica para ver cuál es el mejor mecanismo para dar soluciones. Aquí se ha dicho muchas veces, creo que tú lo dijiste, ojo con los incentivos. Si nosotros intervenimos de manera muy importante el mercado del trabajo, lo único que vamos a hacer es que la gente no se meta. Entonces hay determinados conceptos que nos entrega la teoría económica que yo creo que debieran estar presentes en la discusión de cuál es el mejor mecanismo para dar solución a los problemas que yo creo que hay, si no consenso, una amplia mayoría respecto, ¿no es cierto?, a los conceptos de solidaridad, etc. Tenemos que fomentar el esfuerzo individual. Yo creo que intervenir en el mercado del trabajo, también la teoría económica nos enseña que es una falacia o un escenario muy inicial respecto a que finanza. Tú pones un impuesto, quien termina pagando el impuesto no es el que va a hacer el certificado y entera las arcas fiscales. Los distintos mercados, en este caso el mercado de trabajo, que termina pagando, ¿no es cierto?, este impuesto, como se está pensando en el 6%, independiente que se le asigne la responsabilidad primera de pagar, no es quien en definitiva paga el impuesto. Tiene la respuesta en la teoría económica, ¿quién? ¿Cierto? No, pero ahondar en eso, que termina pagando. Entonces hay que tener cuidado con generar ciertas distorsiones por un bien que es mayor, en el cual, ¿no es cierto?, yo creo que hay acuerdo absoluto, ¿no es cierto?, que el Estado tiene que hacerse cargo. Pero ¿cómo hacerse cargo? Creo que esa es la discusión. Y tiene que llegar el momento, y el profesor lo decía, ¿no es cierto?, de entrar a una discusión con elementos técnicos para lograr, ¿no es cierto?, acordar una solución que efectivamente sea la que mejor resuelve los problemas que tenemos y que tenemos también la responsabilidad privada y pública. Perfecto. Dos cosas, en realidad. Una es que cuando uno ve esta discusión en seguridad social y que se restringe muy fuertemente, se ceja muy fuertemente hacia el tema de pensiones, uno tiene que apreciar también que dentro de las pensiones se ceja específicamente la pensión de vejez. De hecho, incluso el profesor lo decía cuando hablamos de las cotizaciones, sí, nos acordamos del 10%, pero nos acordamos de la cotización de seguro invalidez y sobrevivencia. Y claro, cuando uno se pone a observar, la prestación de vejez es la única contingencia no contingente del sistema. Uno puede tener la contingencia de quedar inválido, uno puede tener la contingencia de ser sobreviviente, pero no sabe si va a llegar a viejo o no. A veces una edad fija la tenemos fija, ni siquiera estamos diciendo a viejo y con recursos, que esa sería una pelea totalmente diferente. Con lo cual es parte de la complicación de la discusión de la solidaridad en el sistema de pensiones, cómo leemos esa solidaridad de una contingencia que es cierta. Teníamos el tiempo para prepararnos, ¿por qué no nos preparamos? ¿Cuáles fueron mis decisiones vitales de tomar una alternativa versus otra, sabiendo que una alternativa no me genera cotización? Esa es una discusión y probablemente va a ser objeto de larga discusión en cualquier propuesta previsional. Lo otro, más específico con este tema de la Constitución concreta, a mí me choca mucho que se hayan explicitado los principios de la Constitución. No tanto por el hecho de la discusión de si ponemos unos, entendemos que los otros no están ya, sino porque es algo sumamente inútil. Porque los principios pueden ser abandonados unos en oposición de otros. De hecho, los teóricos alemanes son muy fuertes en eso, que nos dicen que los principios van a chocar entre ellos, y cuando chocan entre ellos perfectamente pueden abandonar uno sobre otro. Por ejemplo, la hipótesis que ponía el profesor respecto a la sustentabilidad. ¿Qué pasa si los parlamentarios nos empiezan a sacar proyectos sin financiamiento? El principio de sustentabilidad debería pararnos.
Uno podría decir no, van a decir, mira, principio de suficiencia, este prima sobre el otro, y hasta ahí nomás nos llegó el equilibrio fiscal, podría pasar. Hay el hecho de que tengamos un principio que está repetido con 2 nombres diferentes, por ejemplo, esos tipos de detalles técnicos, pero parece que hay muchos de textos de copiar-pegar de manuales antiguos, o algunos modernos, más que propiamente reflexionar efectivamente qué es lo que queremos poner. Pero bueno, yo le agradezco, perdón, a alguien más, perdón. Sí, estaba leyendo también la propuesta, donde dice de conformidad adecuada de definir las políticas de seguridad social. También tenemos que hay unos principios que están incorporados en el artículo. Cuando no se cumplan, entonces va a pasar que van a haber una acción constitucional, van a decir al tribunal que se pronuncie, el tribunal va a tener que ser el Estado como definirlo después, a la luz de los principios que están incorporados. Entonces sería un problema de separación de poderes también. Bueno, claro, todos los derechos que están reconocidos como fundamentales, a mi juicio, en la Constitución, están soportados por la acción cautelar. Eso está por verse, digamos. ¿Qué efecto podría provocar eso o qué nivel de judicialización se podría dar? Es algo que no sabemos. Sí, porque yo también conversando de eso con un amigo, me dijo que leyó un estudio, que al final lo que pasó es que en muchos países que también se consagra de esta manera los derechos, los tienen mejores asegurados son las personas que tienen más recursos porque pagan mejores abogados, y pasa eso. Bueno, eso es uno de los temas que se ha discutido y los problemas que genera, es un problema estructural de la propuesta, digamos. Que yo creo que tiene relación con la norma de seguridad social, pero que es estructural en general. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia hoy día, online y presencial. El próximo miércoles tendremos un segundo seminario para tratar el artículo referido al derecho a la salud. Nos acompañarán en esa oportunidad el profesor Patricio Elgueta, la profesora Gabriela Novoa y la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alejandra Ovalle. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Muchas gracias. María José no me había dicho que era Que me ha saludado.